Continuando con Senderos, mis hermanos y hermanas, vamos a pasar en este momento a la entrevista y en la mañana de hoy nos acompaña el reverendo padre Efraín del Valle. Buen día. Buenos días, Yadira. Buenos días a toda la radio audiencia. Bendecidos todos y todas. Amén. El padre Efraín del Valle, además de ser asistente en la parroquia Ayudada Santa Isla en Trujillo Alto, también es psiquiatra. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de algunas de las enfermedades mentales y el tratamiento que se utiliza para ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a las condiciones emocionales que más imperan en Puerto Rico, tenemos la depresión, que creo que más que bueno, todos y todas en algún momento hemos pasado por la depresión, sentirnos deprimidos o deprimidas, la ansiedad, las condiciones que son más, que ameritan más atención muchas veces, la bipolaridad. Bipolaridad por definición es, como dice la expresión, bipolar, dos polos, una fase depresiva y una fase mánica o eufórica, que de eso vamos a hablar en breve. Y también existe esta condición que conocemos como el Post-Traumatic Stress Disorder, que yo entiendo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, como consecuencia desde el 2017 para acá, con el huracán María, los terremotos, la pandemia, era ahora el huracán Fiona, la situación económica, todo esto ha creado un estado emocional en la población que se puede decir que estamos pasando por un post-traumatic stress disorder colectivo. ¿Okay? Que se caracteriza, entre otras cosas, con mucha ansiedad. Claro, traíste el hecho, ¿verdad?, de Fiona, y yo, ¿verdad?, tengo que abonar un poco en lo que estás diciendo porque eso me ha tocado muy de cerca. No sabía que me iba a afectar el hecho de que viniera otro huracán a Puerto Rico, y aunque hemos tenido otros avisos después de María hacia acá, pero no fue hasta que llegó el huracán Fiona y vimos las lluvias, poco viento, pero lluvia, y todo lo que salió a través de los medios de comunicación ¿verdad? Me tocó tan de cerca, como por ejemplo no dormir en esa noche, o esa ansiedad que me dio yo sé que a algunas personas también le dio con comer demasiado. A mí no, a mí me dio que no tenía deseo de comer, pero pensé que en un momento como que no podía manejarlo, hasta que tuve que detenerme y decir, pero tú sabes, como darme terapia personal para decir, bueno, pues todo está bien, vamos a hacer lo que tengo que hacer, a cuidar pues la casa y ver cómo está el resto de la familia, para entonces empezar a bajar esos niveles de ansiedad. Estás hablando de síntomas que corresponden, son indicadores de ansiedad y de el post-traumatic stress disorder. En Puerto Rico, cada vez que viene la temporada de huracanes, cada vez que se anuncia un huracán, vemos que los supermercados, ¿qué pasa con el agua? Desaparece, la gente se lleva hasta la última lata de salchicha. O sea, se compra compulsivamente, y esa compulsión es un esfuerzo del ser humano, de nosotros como colectivo y quizás a nivel individual también, de manejar ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque vienen esos recuerdos de aquella época catastrófica que fue el huracán María. Y entonces, entre otras cosas, otra sintomatología, pues cambio en el patrón alimentario, como bien dijiste, que en el caso tuyo me dijiste que con Fiona te disminuyó el deseo de comer. En otras personas le da con comer, empiezan a aumentar de peso y se sienten entonces que hasta su figura se altera, y entonces se frustran, se deprimen, y entonces ¿dónde estamos? ¿Verdad? Esas son cosas que nos afectan. Otra alteración que tenemos es en el área del patrón de sueño. Hay gente que entonces duermen más o duermen menos, o se interrumpe el patrón de sueño. Eso es otra área que se afecta. Otra área que se nos afecta al ser humano, sobre todo cuando estamos en esta época que todavía concluye el 30 de noviembre, pero en la época de huracanes, es también muchas personas se le quita el deseo de hacer cosas, o hay gente que se exagera en hacer cosas.
otros factores, ¿verdad? Y nosotros pues quizás somos muy creativos en eso. Empiezan las bebidas alcohólicas, el uso de alcohol, el uso de las sustancias, ¿verdad? Que eso tiene otra consecuencia a nivel social, sobre todo en la familia, en la sociedad. Y entonces todos estos son factores que de por sí van aumentando, y entonces crea daño en el ser humano y a nivel social en última instancia. Pero nosotros como sociedad pues tenemos, gracias a Dios, profesionales del área de la salud donde tenemos terapias que pueden lidiar con todo esto, ¿verdad? Y tenemos varias alternativas terapéuticas. Entre estas tenemos la que se conoce como la psicoterapia, ¿verdad? Una persona que se sienta, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, o que tenga otros sintomatología que puede estar incidiendo también es o coraje, irritabilidad, frustración, desesperanza. Ante toda esta situación, pues la psicoterapia puede ser una alternativa terapéutica, ¿verdad? Donde la persona, entre otras cosas, pues va donde un profesional de la salud, entiéndase, ya sea un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra o una psiquiatra, donde pueda ventilar y pueda de una manera asertiva poder sacar para afuera esas emociones que le están afectando. ¿Ok? Otra alternativa es terapias a veces de pareja, porque muchas veces en todas estas situaciones la familia se ve afectada, el núcleo familiar se ve afectado. Y entonces pues en intervenciones como terapia de pareja, terapia de familia, pues son muy adecuadas para poder lidiar con todas estas situaciones que muchas veces pues a veces pensamos que es el otro la otra y es realmente la misma situación social, la misma situación que nos pasa en nuestras propias vidas. ¿Ok? Tenemos entonces la farmacoterapia, ¿verdad? La farmacoterapia son los medicamentos, que medicamentos hay varios, ¿verdad? Están lo que conocemos como los antidepresivos en términos generales, tenemos los ansiolíticos, pero tenemos que tener mucho cuidado con los ansiolíticos, porque eso es otra que no es bueno decirlo de esta manera, pero es una realidad. Casi siempre ¿quién es el mejor médico en la sociedad? El vecino, la vecina, el hermano. Vienen y le dicen, mira, tómate esta pastillita, que esta pastillita me funcionó a mí. Esa pastillita, a lo mejor para esa persona funcionó bien, pero para esa otra persona, correcto, le funciona a lo mejor bien, pero ¿cuál es el problema? Que como no hay una supervisión adecuada profesional, ahí empieza la otra situación, que es la dependencia, la adicción. Hay mucha gente por ahí, ¿no? Que tómate la Clonopin, por ejemplo. Tómate esta pastillita que se llama Xanax. Y la gente cuando vienen a ver, empiezan a tomar esa pastillita, se sienten que están bien, están relajados, empiezan a abusar de eso. Y tenemos otra condición más ahí. En ese sentido yo creo que el llamado es a ser responsable, ¿verdad? Porque tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Este es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y basándonos en eso, no podemos ingerir medicamentos que no sean recetados por un profesional de la salud. Yo, ¿verdad? A través de los años he visto muchas personas que han sufrido de esto. Y de hecho, también yo siento en este sentido, ¿verdad? Y en esta línea, que nosotros como seres humanos también tenemos que poner de nuestra parte, porque en cierto sentido pues hay situaciones que nos pasan que tienen que ver con nuestra salud emocional, con los nervios y demás, pero también hay una parte de nosotros que también tiene que, ¿verdad?, que amarse, que entender qué está pasando, que tratar, ¿verdad?, de poner de nuestra parte para romper con ciertas cosas, porque esto no puede ser tan prolongado como toda la vida sujeto uno a un medicamento. Claro que sí, ahí es bien importante el aspecto de fe, ¿verdad? Tenemos que, como cristianos y cristianas que somos, alimentar esa fe, buscar el aspecto espiritual,
conocer más acerca de la palabra de Dios, congregarse. La congregación es bien importante. El compartir la liturgia los domingos es bien importante, y eso también tiene una experiencia sanadora en el ser humano, tanto espiritualmente como emocionalmente, y eso está dentro de las partes más importantes que yo como psiquiatra entiendo, es la espiritualidad. El ser humano que no tiene ese acercamiento a Dios es un ser humano que realmente carece de mucha asertividad en determinadas situaciones en la vida. Okay. Qué importante, para que ustedes vean lo importante que es, ¿verdad?, cultivar la espiritualidad, estar dentro de una comunidad de fe, compartir ese espacio, ¿verdad?, donde cambio todo, la rutina que tengo en mi hogar, y salir ese día y congregarme con otras personas que se convierten como en familia nuestra. Claro, la red de apoyo. Eso es así. La red de apoyo. Y algo bien importante, Yadira, que quiero tocar también esta mañana, es una alternativa terapéutica, que es la que se conoce como la terapia neuromoduladora, que es otra alternativa terapéutica, que básicamente esta terapia lo que persigue, como la expresión lo dice, neuromoduladora, va a modular esos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. ¿Por qué? Porque está documentado que desde el punto de vista biológico, las condiciones emocionales son consecuencia de desbalance de neurotransmisores, que son neurotransmisores, las sustancias que de una manera u otra están modulando la comunicación entre una neurona y otra. Claro. ¿Qué pacientes son los que reciben esta terapia? Esta terapia se pueden beneficiar pacientes que tienen depresión, pacientes que tienen ansiedad, una ansiedad bastante intensa, personas que pueden padecer de desorden bipolar, personas que padecen un padecido de trastornos psicóticos o esquizofrenias, personas que padecen o han padecido el estrés postraumático. Y nuevas indicaciones de esta alternativa terapéutica son las condiciones de pacientes con pobre control de impulso. Personas que son a veces muy agresivas. Cuando uno da esta alternativa terapéutica, pues logramos al paciente bajar esa intensidad de agresividad. Y la ventaja, Yadira, de esta alternativa terapéutica sobre otras alternativas es que tiene mucho menos efectos adversos en el área del hígado y en el área del riñón, y el paciente tiene mejor calidad de vida. Es una terapia no invasiva. Es una terapia no invasiva. ¿Cuáles serían los beneficios de la terapia neuromoduladora? La terapia neuromoduladora, los beneficios básicos es que cuando se hacen por ciento beneficios versus efectos secundarios, al compararlo con otras alternativas terapéuticas, ha demostrado ser 94% más efectiva que la combinación, que la farmacoterapia y la psicoterapia juntas, que es de aproximadamente un 82%. O sea que cuando lo ponemos en balanza, la terapia neuromoduladora tiende a ser más efectiva, en mayor por ciento. Como dije, no tiene los efectos adversos ni secundarios que presentan los psicofármacos, sobre todo en pacientes que tienen problemas hepáticos, personas que tienen problemas de riñón, ¿verdad? Personas que tienen problemas a nivel gastrointestinal, de que muchos medicamentos le caen, por decirlo así, le caen mal, le irritan el estómago. Pues esta alternativa puede ser muy acertada para este tipo de pacientes. Padre, estuve leyendo un poco y también tiene que ver también con ayudar a personas con ciertos dolores. Ah, claro que sí, eso es bien importante. De hecho, ya está debidamente identificado que el neurotransmisor que media con los dolores es la serotonina y algo de la dopamina también. Y este tratamiento actúa a nivel de esos neurotransmisores. Por lo tanto, al actuar en esos neurotransmisores, eso va a ocasionar mejoría y se vuelve a estabilizar ese desbalance que es el que ocasiona, entre otras cosas, los dolores, que también está identificado como uno de los síntomas de la depresión, porque hay depresiones que se dice son las somáticas, depresiones somáticas, ¿verdad? Que se entiende que son las que manifiestan
a nivel del cuerpo, manifestaciones como estamos hablando, ¿verdad? De dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, vómito, todas esas son como uno llama somatizaciones. Y entonces nos ayuda para eso. Nos ayuda para eso, claro que sí. Le damos las gracias al Padre Efraín del Valle por compartir este espacio de senderos con nosotros, y lo vamos a estar invitando nuevamente porque él tiene muchas cosas que, ¿verdad?, que decirnos sobre el tema de las terapias y además de las enfermedades que tienen que ver con la mente, ¿verdad? Claro que sí, estamos a sus órdenes. Amén. Bendiciones, Padre. Amén.